Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí otra vez, listos para sumergirnos en un nuevo tema que les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha encendido las pantallas y los corazones alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo vamos a hablar de ellos como la pareja explosiva que vimos en Sen Kalkam, sino que vamos a ir un paso más allá. Vamos a desmenuzar, analizar y celebrar su talento actoral juntos, y lo vamos a hacer a través de una propuesta que creemos es irresistible, un documental que explore a fondo su química y su destreza en la actuación. Imaginen por un momento, un espacio donde no solo se hable de los rumores o los momentos virales, sino que se profundice en la técnica, en la preparación, en los matices que hacen que cada escena entre Kerem y Hande sea mágica. Un documental que no solo nos muestre el resultado final, sino también el proceso, los desafíos, las risas y quizás hasta alguna que otra dificultad que hayan enfrentado en el camino. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, y créanme, tenemos mucho de qué hablar. No olviden que si este tipo de contenido les encanta tanto como a nosotros, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán unirse a esta comunidad de fans que, como ustedes, disfruta de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con este viaje cinematográfico. Empecemos por lo básico, ¿qué es lo que hace que la dinámica entre Kerem y Hande sea tan especial? No es solo su belleza física, que por supuesto es innegable, sino la manera en que se complementan en pantalla. Ambos poseen una versatilidad increíble, pero es la forma en que sus talentos individuales se mezclan lo que genera esa chispa tan única que todos hemos visto y sentido. Kerem con su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas, y Hande con su frescura y su naturalidad que parece effortless, crean una combinación que es simplemente hipnotizante. En Sen Kalkam vimos esto en su máxima expresión, pero lo que realmente queremos es ir más allá, queremos profundizar en sus trabajos anteriores, en sus entrevistas, en las escenas detrás de cámaras que nos permitan tener una visión más completa de su talento. Imaginemos, por ejemplo, un segmento del documental dedicado al análisis de las escenas más icónicas de Sen Kalkam. No solo veríamos la escena en sí, sino que también escucharíamos comentarios de expertos en actuación, directores de casting y otros profesionales de la industria, desglosando cada detalle, la mirada, el gesto, el tono de voz, la manera en que se mueven dentro del encuadre. Entenderíamos por qué esa escena en particular generó tanto impacto y cómo la conexión entre Kerem y Hande fue fundamental para lograrlo. Este análisis nos permitiría ver más allá de la historia de amor, y apreciar la maestría de su interpretación. Por supuesto, no dejaríamos de lado el factor química, pero en lugar de simplemente admirarla, la examinaríamos como un elemento más de su desempeño actoral. ¿Cómo logran esa conexión tan palpable? ¿Es algo natural, o es el resultado de un trabajo arduo y una gran compenetración? El documental nos mostraría, paso a paso, el proceso que hay detrás de cada escena, revelando los secretos de su éxito. Además, nos gustaría explorar los trabajos individuales de cada uno. Kerem ha demostrado ser un actor camaleónico, capaz de interpretar papeles muy diferentes entre sí. Hande, por su parte, ha evolucionado constantemente a lo largo de su carrera, mostrando una madurez actoral impresionante. Al analizar sus trabajos por separado, podemos entender mejor las bases de su talento, los recursos que utilizan y cómo estas habilidades se complementan cuando actúan juntos. En el documental podríamos incluir entrevistas con sus compañeros de reparto en otros proyectos, directores con los que han trabajado, incluso los productores que han confiado en ellos. Esto nos permitiría tener una visión más completa de su trayectoria y de cómo se han convertido en los actores que hoy conocemos y admiramos. Incluso sería fascinante analizar cómo sus diferentes estilos de actuación se complementan y se potencian mutuamente cuando están en el mismo set. No podemos hablar de un documental sobre Kerem y Hande sin dedicar un espacio a la dinámica detrás de cámaras. Ver el proceso de creación, las risas, los errores, los momentos de concentración intensa, es fundamental para entender la complejidad de su trabajo. Incluir bloopers, tomas falsas, imágenes del rodaje, todo ese material que usualmente no vemos, nos permitiría humanizar a los actores y conectarnos aún más con su trabajo. Imaginemos un segmento donde vemos a Kerem y Hande debatiendo sobre la mejor manera de abordar una escena, o a los dos riendo a carcajadas después de un error. Estos momentos nos recordarían que, más allá de la fama y el glamour,
son seres humanos que aman lo que hacen y que se entregan por completo a cada proyecto. Sería una mirada honesta y cercana a su día a día en el set, una visión que estamos seguros, les encantará a todos los que los siguen. Otra parte esencial del documental sería la exploración de su relación profesional y personal. Si bien su química en pantalla es innegable, es importante entender cómo su relación fuera del set influye en su trabajo. ¿Cómo se apoyan mutuamente? ¿Cómo se retan a mejorar? ¿Cuál es su secreto para lograr esa conexión tan fuerte? A través de entrevistas con ellos mismos, con sus amigos y compañeros, podríamos entender mejor la dinámica de su relación y cómo esto impacta en su trabajo. No se trataría de caer en chismes o rumores, sino de analizar cómo la confianza y el respeto mutuo se traducen en una actuación más auténtica y creíble. Sería un estudio profundo de su dinámica, un análisis que nos permitiría entender por qué son una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión actual. Claro que un documental así no estaría completo sin la opinión de los fans. Incluir comentarios de personas de diferentes partes del mundo, que admiran su trabajo y que se han conectado con sus personajes, sería fundamental para entender el impacto que tienen en el público. Escuchar sus historias, sus opiniones, su admiración, nos permitiría entender mejor el fenómeno Kerem y Ande y cómo han logrado traspasar las pantallas y llegar al corazón de tantas personas. Podríamos incluso incluir fragmentos de entrevistas con fans, vídeos donde expresan su cariño y apoyo, y compartir sus experiencias personales con la pareja. De esta manera, el documental no solo sería un homenaje a su talento, sino también un reconocimiento al amor y la fidelidad de sus seguidores. Además, el documental podría incluir un recorrido por los diferentes géneros que han explorado. No solo se trata de la comedia romántica, también podríamos analizar sus trabajos en drama, acción o incluso fantasía. De esta manera podríamos ver la versatilidad de ambos actores y cómo se adaptan a diferentes estilos y exigencias. Analizar cómo abordan cada papel, cómo se preparan para los diferentes personajes, nos daría una visión más completa de su talento y capacidad actoral. Sería un viaje a través de su filmografía, un recorrido que nos permitiría apreciar su evolución y su crecimiento como artistas. Y por supuesto, un documental como este no podía dejar de lado la música. La música es fundamental para crear la atmósfera adecuada y para transmitir las emociones que los personajes están sintiendo. En el documental analizaríamos la banda sonora de sus trabajos, las canciones que acompañaron sus escenas más icónicas, y cómo la música se fusiona con su actuación para generar un mayor impacto en el público. Incluso podríamos incluir entrevistas con los compositores y los creadores de las bandas sonoras, para entender mejor su proceso creativo y cómo lograron captar la esencia de la historia. Sería un análisis musical que complementaría el análisis actoral y que nos permitiría entender la importancia de todos los elementos que intervienen en la creación de una película o una serie de televisión. Otro aspecto que podría enriquecer el documental sería el análisis del impacto cultural de su trabajo. ¿Cómo han influido Kerem y Ande en la moda, en la música, en el lenguaje? ¿Cómo han logrado convertirse en un referente para tanta gente alrededor del mundo? Explorar estas preguntas nos permitiría entender la dimensión de su fenómeno y cómo han logrado dejar una huella imborrable en la cultura popular. El documental podría incluir entrevistas con sociólogos, expertos en cultura pop, incluso con personas que se han visto inspiradas por su trabajo. De esta manera podríamos analizar su impacto desde diferentes perspectivas y entender mejor el alcance de su éxito. Y para hacerlo aún más dinámico, podríamos incluir comparativas con otros actores y otras parejas de la televisión. No se trataría de comparar para ver quién es mejor o peor, sino de analizar las diferentes técnicas de actuación, los diferentes estilos, y cómo Kerem y Ande se destacan dentro de la industria. Este tipo de análisis nos permitiría entender mejor las particularidades de su trabajo y por qué su conexión es tan especial. Incluso podríamos invitar a otros actores a compartir sus opiniones sobre Kerem y Ande, para tener una visión más amplia y variada. Además, no podemos olvidar el trabajo de postproducción, el montaje, la edición, la fotografía, la dirección. Todos estos elementos juegan un papel fundamental en el resultado final de una película o una serie, y en el documental podríamos analizar cómo estos aspectos técnicos se fusionan con la actuación de Kerem y Ande para crear la magia que vemos en pantalla. Podríamos incluir entrevistas con el director, el editor, el director de fotografía, para entender su visión y cómo lograron plasmarla en la pantalla.
Sería un análisis técnico que complementaría el análisis actoral y nos permitiría apreciar el trabajo en equipo que hay detrás de cada producción. En resumen, un documental sobre Kerem y Ande sería mucho más que una simple compilación de escenas de sus trabajos. Sería un análisis profundo de su talento actoral, de su conexión en pantalla, de su relación profesional y personal, de su impacto en la cultura popular. Sería un viaje a través de sus carreras, un recorrido por sus diferentes papeles, un homenaje a su trabajo y a la admiración que generan en el público. Sería una mirada íntima a su mundo, una oportunidad para conocerlos mejor y para apreciar la complejidad de su trabajo. Sería un documental que no solo entretendría, sino que también educaría y que nos permitiría entender mejor el arte de la actuación. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis detallado sobre el posible documental de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recorrido diferentes aspectos de su trabajo, desde el análisis de sus escenas más icónicas, hasta la exploración de su relación profesional y personal. Hemos visto cómo su talento individual se complementa y se potencia mutuamente, generando esa química tan especial que todos admiramos. Hemos explorado la posibilidad de incluir entrevistas con otros profesionales de la industria, la opinión de los fans, el análisis de la música, el impacto cultural e incluso el trabajo de postproducción. En definitiva, hemos imaginado un documental que sería mucho más que un simple homenaje a su trabajo. Sería un estudio profundo de su talento, una mirada íntima a su mundo, una oportunidad para entender mejor el arte de la actuación y cómo estos dos grandes artistas han logrado conectar con el público de una manera tan especial. Espero que esta idea les haya resultado tan fascinante como a nosotros. La verdad es que crear un documental así sería un proyecto increíble y una forma maravillosa de celebrar el talento de Kerem y Hande. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. No olviden que su opinión es muy importante para nosotros, así que los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la idea del documental? ¿Qué otros aspectos les gustaría que incluyera? ¿Qué escenas de Kerem y Hande son sus favoritas? Queremos saber su opinión. Finalmente, si este vídeo les gustó, si disfrutaron de esta conversación y si quieren seguir formando parte de esta comunidad, los invito a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal. No se pierdan nuestros próximos contenidos, que estoy seguro que les van a encantar. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.